Le decíamos que queríamos hablar con uruguayos que están viviendo en esa zona del mundo. Estamos en línea en estos momentos con Isaac Edelstein, un uruguayo que vive muy cerquita de la frontera con Gaza, en un kibutz, junto a otras 300 personas. Isaac Edelstein, buenos días aquí, buenas tardes ya allí en Israel. Buenos días. Un poquito por vamos a la historia personal suya, para conocerla. ¿Cuánto tiempo hace ya que está radicado en Israel? Yo vivo aquí en Israel hace 36 años. 36 años, es decir que se fue allí por la década del 80 aproximadamente. Me fui en el 70. 77. Ahí está. ¿Quién lo motivó a viajar a Israel? Yo primeramente soy de padres judíos que han sufrido, que han estado en Europa y que llegaron a Uruguay antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y veía y estuve en Israel en el año 71 y en un año en trabajo en kibutz. Y llegué a la conclusión que quería venir a Israel a trabajar y a estudiar. Bien, es decir, una especie de vuelta a sus orígenes. Sí, por supuesto. Claro. Un kibutz. Yo quiero recalcar que yo soy uruguayo, yo me crié en Uruguay, me he ido de Uruguay a los 24 años, después de haber estudiado algunos años en la Facultad de Medicina. Le debo la educación al Uruguay, le debo la idiosincrasia del uruguayo, la cultura del uruguayo. Para mí es un honor venir del Uruguay. Bien. Para mí como para todos los uruguayos que vivimos en Israel y también en el kibutz. Bien. Usted partió de Uruguay, fue a Francia, estuvo en los momentos de... No fui a Francia. ¿Por qué a Francia? Porque tengo aquí un dato que me dice que partió de Uruguay a los 23 años, vivió el Mayo francés y acompañó a los movimientos estudiantiles en el país. Yo le dije el reportaje que me hicieron, sí, que en esa época estábamos muy influenciados por lo que pasó en Europa, lo que pasaba, claro, en el Mayo francés, en Centroamérica, y bueno, no hay quien fue influenciado en esa época. Yo creo que fue una hermosa época. Eso también lo hemos traído acá. Por eso yo vivo en un kibutz. Desde el punto de vista político, yo soy del lado izquierdo. Bien. Edelstein, ir a vivir a un kibutz en ese momento era más común que hoy. Tengo entendido que hoy los kibutz, digamos, no tienen, a ver cómo puedo decirlo, el empuje, el vigor que tenía antes los kibutz en Israel. Es decir, que la gente, ya los más jóvenes, se establecen en otro tipo de roles en la sociedad y el kibutz no significa, digamos, la aspiración de tantos como en el pasado. ¿Está bien dicho así? Sí, en esa época los kibutzim eran, en donde era una sociedad que muy igualitaria. Sí. Con el tiempo pues, hubieron cambios. Sí. Hoy en día el kibutz es, cada uno los que viven acá, cada uno tiene su trabajo, gana su sueldo, pero hay un monto general mensual que nosotros pasamos a kibutz
cual si hay gente que necesita porque se queda sin trabajo o necesita ayuda, de ahí pueden usufructuar ese dinero, ¿no? Bien, usted se dedica a la agricultura. Yo soy licenciado en Economía y Dirección de Empresas, dirijo el kibutz. Dirige el kibutz. Bueno, ¿y a cuánto están de la franja de Gaza? Estamos a 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros. 20 cuadras. Estamos acá, sí, al lado, pegados. Sí. ¿Cómo ha sido para...? Las tierras nuestras lindan con la frontera. Ajá. Nosotros tenemos tierras... aquí se plantan papas, maní, páprica. Sí. Se hace agricultura y las tierras están sobre la frontera. Bien. ¿Cómo es el relacionamiento con la gente que vive más allá de la frontera? ¿Siempre de conflicto, siempre de tensión? No hay, desde que hace ya muchos años no hay relación. Cuando yo llegué al kibutz, la frontera estaba abierta, me acuerdo, nosotros viajábamos al otro lado, ellos venían para acá, íbamos, nosotros, la frontera está cerca del mar, íbamos sí, a la playa, se iba a comer, ellos venían para acá, recibíamos servicios de varios de garaje o de electricidad de ellos, todo era vida común, de paz. Uh-huh. Ya no lo es. Y por supuesto que eso con el tiempo fue cambiando y hoy en día hay un alambrado y bueno, ellos están allá y nosotros estamos acá. Sí. ¿Y cómo viven eso ustedes? Nosotros vivimos todo eso mal. Y ellos viven peor. Uh-huh. Porque... Están hacinados, ¿no? ¿Qué dices? Están hacinados en la franja de Gaza. Se habla de una superpoblación para una superficie muy pequeña. Vamos a decir las cosas de otra manera. Israel ocupaba Gaza y hace 6 años salió de Gaza y podría haber aprovechado toda esa época en desarrollarse económicamente, y así como Israel se retiró, comenzaron los cohetes. Sí. Es decir, nosotros pensábamos que la retirada iba a ser para bien y fue para mal. Uh-huh. En Hong Kong se vive el hacinamiento es mucho más grande que el que hay en Gaza. Uh-huh. Y el que estuvo en Hong Kong puede ver qué bien que se vive ahí. Isaac, en la jornada de ayer ustedes vivieron la tragedia muy de cerca, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dices? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vivieron de cerca? No, pasó, cayó un misil, pero yo del tema ese prefiero no hablar. Cayó un misil, no importa. Pero... En los diarios está todo escrito. Pero la visión directa de quien está viviendo en un lugar y funciona como un testimonio. Murió alguien, porque cayó un misil y murió alguien. Sí, sí. ¿Eso qué representa? ¿Qué valor de la vida y de la muerte uno tiene cuando se está tan cerca de situaciones tan extremas? Mira, el pueblo judío le da muchísimo valor a la vida. Sí. Y no importa quién muera, si del lado de uno o del lado del otro. Sí. Ese es el valor. Sí.
Cada persona que muere, acá decimos que cada persona es un mundo por separado. ¿Cómo es la situación allí? ¿Está muy conmovida? ¿Se duerme de noche? ¿Viven en refugios? Nosotros dormimos acá, en cada casa tenemos una pieza que está construida de tal manera que es como un refugio. Es como una pieza, pero tiene paredes que nos protegen. En todas las casas hay eso. Y ahora los momentos son muy difíciles, estamos esperando que haya algún acuerdo. Es decir, hay dos posibilidades: o va a haber acuerdo en el cual va a haber un cese de fuego, sí, de ambos lados, sí, o y si no va a haber acuerdo, me imagino que Israel va a entrar con el ejército. Acá la gente no quiere que se entre, tampoco los gobernantes quieren que se entre. uh-huh. Desde ayer llegó Clinton, hoy está todo el día acá, y hace un rato yo te escuché hablar, hubo un atentado en Tel Aviv, una bomba en un ómnibus. Exacto. Sí. Eso no es bueno. Sí. Lo que ha pasado, porque puede alejar el arreglo que tiene que haber ahora. Espero que no. Espero que hasta hoy por la noche lleguemos a un pacto en el que habrá cese de fuego. Sí. Y bueno, y se tranquilizan las cosas. Isaac, El problema ¿qué dices? No, iba a preguntar, cuando existe un conflicto, tanto humano, ¿verdad? Estoy hablando humano en los términos de la vida de las personas particulares que no llegan a convertirse en problemas sociales, sino en problemas íntimos propios. Se dice que en general algo han hecho mal las dos partes. En este caso, por supuesto, siempre las dos partes tienen algo que no hicieron bien. Pero yo te voy a decir cómo lo veo yo no estoy en la política. Sí. Antes que todo esto empiece, en el mundo se hablaba de Irán y de la bomba atómica que podría producir, llegar a ser algo factible, y de las matanzas que hay en Siria. Sí. Hoy en día nadie escucha de eso. Todo el mundo habla de lo que está pasando acá. Uh-huh. Pregúntense por qué pasa eso. ¿Quién está interesado de que el mundo se dedica a lo que pasa acá y no en Irán y no en Siria? Uh-huh. Eso es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Hace un mes Israel bombardeó una fábrica de armas en Sudán, que pasaban cohetes para acá. Irán paga sueldos a los terroristas de acá. Sí. En vez de que los palestinos se dediquen a hacer armas, a matar gente, porque económicamente también les conviene, porque reciben sueldos, a lo mejor se podrían dedicar al desarrollo económico. Yo pienso que muchos países del mundo los ayudarían, así como los ayudan hoy en día. Han elegido el camino que no tienen que elegir. Uh-huh. Israel también Israel está más interesado que muchos países árabes de que haya desarrollo económico. Uh-huh. Acá nadie quiere guerra.
y si no, el que quiere que se compre un pasaje y que venga para acá. Yo conozco mucha gente que ha estado acá en momentos difíciles y empieza a aprender que no todo lo que se lee y se escucha es realmente así. Sí. En hebreo hay una forma, se dice, lo que se ve acá no se ve allá. Uh-huh. No sé si yo de tan lejos te puedo convencer, no sé lo que tú piensas, no sé lo que la gente piensa, pero bueno, yo soy un ciudadano como todos y pienso así. Isaac, ¿ustedes conciben el Estado palestino? ¿Qué dices? ¿Ustedes conciben, Israel en general hay un consenso en que debe existir un Estado palestino? Por supuesto. ¿Tiene que haber un Estado palestino? Sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Pero que haya paz. Sí. Claro que tiene que haber un Estado palestino. Sí. Así como hay un Estado de Israel, tiene que haber un Estado palestino. ¿Cómo están viviendo por allí? Con la angustia propia, imagino. Estoy haciendo una pregunta que puede resultar hasta obvia. Pero ¿cómo se vive en medio de la exposición y la vulnerabilidad que significa estar en un estado de guerra? Se vive mal. La gente, los niños y las mujeres no están acá y nosotros estamos aquí porque queremos que esto sigue produciendo, sigue trabajando. Acá hay un tambo que produce 4 millones de litros de leche y hay campos que hay que plantar, hay que producir, porque después de la guerra sigue la vida, ¿no? Sí. Pero muy difícil. Uh-huh. No hay escuelas en la zona, ¿sí? Sí. En la zona no hay escuelas. Y bueno, cuando no hay escuelas no hay actividad. Hay que dedicarse a los chicos. Claro. ¿Y hay esperanza o ya hay resignación para que esta situación se sostenga a lo largo del tiempo? Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. El pueblo judío pasó peores cosas que estas y siempre supo volver a la normalidad. Y bueno, vamos a volver a la normalidad y esperemos que la próxima no sea guerra, sino sea tratado de paz y convivencia. Eso es lo más importante. Uh-huh. ¿Mantiene allí alguno de las costumbres uruguayas que aprendió de joven, Isaac? Por supuesto. Mira, todos los días cuando me levanto de mañana me tomaría un mate, pero no tengo tiempo, pero los sábados de mañana me tomo un mate. Y el fútbol, yo ya no soy un chiquilín, pero cuando juega la Celeste, acá se para todo y por supuesto, yo soy de Peñarol y cuando van a Peñarol, más. Por supuesto, el uruguayo es el uruguayo, no importa dónde esté y cuánto tiempo. ¿Hay muchos uruguayos con usted? Acá viven unos 20 uruguayos, 25 uruguayos. Bien, de un total de 300 me dijo, ¿verdad? Sí. Bien. Hay muchos, lo que pasa que ya también hay hijos nuestros que nacieron acá. El kibutz tiene 60 años, 63 años. ¿Y se mantienen en el kibutz los hijos o los dejan partir? Sí, hay hijos que vienen al kibutz también. Bien. Nosotros queremos ahora también construir para que los chicos vengan a vivir acá también. Bien. Esa es una zona muy linda. Sí. Es una zona de montaña, ¿no? No. Y ya, nosotros estamos ubicados a 50 kilómetros de la ciudad de Beersheba. Ajá. Estamos si miramos el mapa, estamos en la parte occidental del país. Sí.
Isaac Edelstein, gracias por estos minutos, gracias por habernos contado de su experiencia personal, de cómo ve las cosas, de cómo vive estos días tan especiales, de su esperanza en la paz. Desde Montevideo le doy un abrazo y le deseo que yo sí. Quiero agradecerle y bueno, y cuando vaya de visita me voy a acercar a la radio a decirle qué tal. Me parece bárbaro. Saludarlo. Me parece bárbaro, será muy bien recibido, Bueno. Mucha suerte para todos ustedes. Que pasen bien, muchas gracias. Hasta pronto. Señores, Isaac Edelstein, que vive allí tan cerca de la frontera con Gaza, a 2,5 kilómetros apenas, vive en un kibutz, partió muy joven desde el Uruguay y vive en ese kibutz desde el momento en que se instaló en Israel. Una historia particular.